En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Bueno, la palabra insiste en escuchar. Escuchar y escuchar bien, porque hay maneras de escuchar. Decía la oración colecta, que es la primera oración que se hace en la Eucaristía. Más o menos decía que tu perdón y tu amor apresuren la salvación que nuestros pecados retardan. Y me impresionaba, porque nuestros pecados retardan la salvación del Señor a nuestra vida. O sea, el pecado no es simplemente algo que hago, que me siento sucio, o que pues me humilla, o que tal. No, es que retarda la salvación, el plan de Dios a tu vida, el que seas feliz, el que puedas tener vida eterna, el que estés hoy en el cielo. Si es que al final, hermanos, nuestro sufrimiento, hay dos tipos de sufrimientos. Nosotros sufrimos por dos cosas, no hay más, por dos cosas. El sufrimiento de la cruz, que es un sufrimiento que nos salva. ¿Vale? Es un sufrimiento que nos salva. Sufrimiento maravilloso, porque es la puerta estrecha que después que nos lleva al cielo, a la felicidad eterna. ¿Vale? Pero por huir de ese sufrimiento de la cruz, nos metemos en el pecado y sufrimos. Es el otro sufrimiento, el sufrimiento que viene por nuestros pecados. Ese sufrimiento no nos salva. Ese sufrimiento nos mete en el infierno. Pero ahora, ahora, en el infierno ahora. Por eso, hermanos, es muy importante escuchar, porque al escuchar se rompe el pecado en nosotros. Es lo que hace la escucha de la palabra, es lo que hace la escucha de la predicación, es lo que hace escuchar el amor de Dios. Rompe el pecado en nosotros. Estoy pensando en María. María escucha. Es que no puedes obedecer si no escuchas. No todo el que dice Señor, Señor, no, sino el que escucha. Porque dice aquí, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y tú cómo sabes cuál es la voluntad de tu Padre? Pues escuchando. No puedes saber cuál es su voluntad si no le escuchas. Por eso no todo el que dice Señor, Señor, sino el que escucha. Y puede hacer la voluntad del Padre, como María, que ha escuchado. Ha escuchado. María, a mí me impresiona siempre la Virgen María porque es una mujer de pocas palabras. A ver si aprenden un poquito, algunas de las que hay por aquí. A ver si aprenden un poquito, porque es una mujer callada, una mujer en silencio. No es chismosa como algunas de por aquí, no es cantaletosa como otras de por acá. No es cansona, no, María es callada. Es que es maravilloso, o sea, en el Evangelio, María no es que sea, o sea, si vemos el Evangelio como una obra de teatro, imagínate una obra de teatro, el protagonista, pues Jesucristo, ¿vale? Los actores secundarios, los discípulos, los enfermos, tal. María no es ni actor secundario, hermanitos. No sale nada en los Evangelios. No dice nada. Sale 2 o 3 veces y ya. ¿Qué dice María? ¿Qué hay de María reflejado en el Evangelio que haya dicho? Poco, hágase en mí según tu palabra, haced lo que los diga en las bodas de Caná. Y cuando encuentre al niño en el templo, estábamos preocupados por ti. Ya.
Y si quieres, el Magnificat, proclama mi alma. Eso es lo más que dijo. No más, no dice más. Es que ni a los pies de la cruz dice nada. O al menos no se refleja en el Evangelio. En silencio, porque cuando uno está en silencio uno puede escuchar. Si no, no podemos escuchar, si no, nos la pasamos hablando y hablando y hablando y hablando. El encuentro del Señor es un encuentro en silencio, hermanos, en silencio, escuchar, para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. No todo el que diga Señor, Señor, esto es una palabra muy seria, porque la casa, fijaros, ¿cómo construimos la casa? No es tanto cómo se construye la casa, porque la casa da igual. Lo importante es donde está sostenida la casa. Tú puedes tener una casa hermosa, me estoy refiriendo a la casa de la fe, hermosa, maravillosa, que aparentemente es estupenda, que llevas 40 años en el Opus Dei, que llevas 30 años en el Camino Neocatecumenal, o que llevas haciendo 20 retiros de Emaús. Una casa hermosísima. O que eres el coordinador de no sé qué carajadas, o que eres el líder de no sé qué otra carajada. Una casa hermosa, mira, mírale, ahí está. Mira, tiene 10 hijos, tiene 5 hijos, tiene 3 hijos. O no tuvo hijos, pero mira, está feliz. Mira, se ha casado por la iglesia, es fiel a su mujer. Una casa como hermosa, que aparentemente se ve muy bonita. Lo importante no es la casa. Lo importante son los cimientos, que no se ven, hermanos. ¿Sabes cuándo se prueban los cimientos? Pues lo dice la parábola hoy. Los cimientos se prueban cuando vienen los ríos, cuando vienen los vientos, cuando viene contrario todo contra la casa. La casa puede ser hermosísima, pero si está construida sobre arena, hasta luego. ¿Y qué es construirla sobre arena? Es construirla sobre tus proyectos, sobre tus idolatrías, sobre el amor a ti mismo. ¿Qué es construirla sobre la roca? Construirla sobre el amor del Señor. El Señor que te quiere, que te ama, que has podido escuchar este amor del Señor. Y entonces, hermanos, tu casa empieza a estar construida sobre la roca. ¿Dónde se prueba? Yo decía ayer una cosa, se sabe si una persona tiene fe porque no mendiga amor, dije ayer, ¿cierto? Vale, pues si te acuerdas de estas cosas que digo. Pues hoy nos da el Señor otra prueba de la fe de la persona. Cuando vienen los ríos, cuando vienen los vientos contra la casa. Ahí es donde se ve si tienes fe o no. Ay, padre, es que he perdido la fe. No, es que no tenías fe. La roca sobre la cual está edificada la casa de repente no desaparece. O está o no está. Es que tenía mucha fe. Claro, tenemos fe cuando hay sol, pero cuando vienen los ríos, las tempestades y los vientos, ahí sí ya no tengo fe. Quizás es que nunca tuviste fe. La fe no es ir a misa, la fe no es decir Señor, Señor. La fe no es rezar muy lindo, la fe no es ir a adorar al Santísimo. Todo eso nos ayuda, por supuesto, no voy a decir que no, pero pues claro, pues por supuesto. Pero eso no es la fe. La fe es estar construido sobre la roca, hermanos. ¿Y cómo construido sobre la roca? Pues lo primero quizá tienes que tumbar la casa que has construido sobre arena, o dejar que el Señor la tumbe. Por eso, cada vez que viene una crisis, hermanos, cada vez que vienen los vientos, contrarios los ríos, y rompe la casa, es una maravillosa experiencia para nosotros, porque se convierte en el inicio de construir la casa nueva, sobre roca, del hombre nuevo. Y no te dé pena, por eso las crisis son maravillosas, porque las crisis, pues humanamente se dice, nos hacen crecer, sí, claro que nos hacen crecer, pero si empiezas a construir sobre roca, no vuelvas a construir otra casa hermosa, maravillosa, así muy linda, pero sobre arena. Porque vendrán los vientos, va a venir un acontecimiento difícil, va a venir la cruz, va a venir la muerte de un ser querido, va a venir una precariedad económica, va a venir una enfermedad, va a venir la muerte. Sobre todo en la muerte es donde se va a ver cómo está construida esa casa. Es allí, hermanos, es allí cuando estés postrado en una cama, cuando tengas un cáncer en los huesos y se te estén rompiendo los huesos solo con respirar. Y se te rompe uno y se te rompe el otro. Es allí cuando te digan, Señor, es que ya está en las últimas usted. Tenemos que darle cuidados paliativos y lo que pueda llegar a vivir, unos días, unas semanas.
Es allí donde se sabe cómo está construida esa casa, sobre qué está construida esa casa. Y ese día llegará. Entonces empieza a construir. Hablábamos estos días, toma aceite. ¿Ve? Las vírgenes necias, ¿te acuerdas? Toma aceite. Esto es el Adviento. En el Adviento el Señor te dice, oye, empieza a construir, pero sobre mi amor, sobre la gracia, no sobre la ley, no sobre el creernos mejor que los demás. Empieza a construir sobre el amor tan grande que yo te tengo, que te quiero con locura. Es allí, hermanos, donde podemos experimentar la vida eterna y la felicidad plena. Que así sea.